Hermanos amados, buenas tardes. Hoy vamos a ver el estudio 25, la lección 25 de Conociendo a Dios. Y en esta lección que vemos del tabernáculo, vemos a una figura de Cristo y su obra terminada. Entonces, acompáñenme por favor a Éxodo capítulo 26 y les invito a que puedan ustedes leer capítulo 26, 27 de Éxodo y inclusive también el 28, que sea algo que ustedes puedan leer por su propia cuenta. Pero en este estudio hemos visto desde un principio que Dios, desde antes de la fundación del mundo, ha deseado mostrar al hombre su gracia, y esa gracia es a través de la obra de Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9, nos muestra que Dios planificó dar su gracia, es decir, un regalo inmerecido al hombre, a través de la obra completa de Jesucristo, de su muerte, su sepultura y su resurrección por nosotros, el que hemos ascendido juntamente con Él y estamos sentados en los lugares celestiales. Todo esto que vemos en el Nuevo Testamento como quienes somos en Él, muestra la obra terminada de Jesucristo y la posición que tiene el creyente, que por haber nacido de nuevo, por haber creído en el Evangelio, que somos pecadores y estamos separados de Dios, pero que Dios encontró la manera de pagar por nuestro pecado, de Él mismo hacerse hombre a través de Jesucristo y ponernos en la posición de hijos completa en Él, tiene que ver con la obra de Jesucristo. Ahora, cuando estudiamos el tabernáculo, es una figura muy clara de una raza humana simbolizada por el pueblo de Israel, eh, y totalmente incapaces de adorar a Dios y a Dios Todopoderoso, creador del universo, presente ahí sin pecado, completamente santo, habitando en medio de un pueblo pecador. Y al ver lo que vemos en el tabernáculo, vemos que Dios encontró la manera de morar en medio de ellos a través del tabernáculo, y vemos cómo la única manera de acceder a Él es por las instrucciones que Dios le da, ¿sí? Entonces, fíjense, por ejemplo, en Éxodo 27 y el versículo 16, donde nosotros vemos la puerta del atrio, ¿sí? Y dice: para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul púrpura y carmesí y lino torcido de obra de recamador, sus columnas 4 con sus 4 basas. Y aquí estamos hablando acerca de la puerta de acceso a todo el complejo del tabernáculo, donde empezaba con el atrio y teníamos luego de eso el incensario, que también nosotros vimos en la lección anterior, donde se hacía el sacrificio y se quemaba el sacrificio, pero esto daba la puerta de entrada, ¿sí? Y de la misma manera que a través de ver en la palabra de Dios que hay una sola manera de tener acceso al Padre, y es a través de la obra de Jesucristo. Sí, Cristo Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. De la misma manera que los israelitas, cuando veían el tabernáculo, no había otra puerta de entrada, no podían saltarse por los lados de las cortinas, tenían que ir por la puerta de entrada y venían para hacer el sacrificio, o sea, venían reconociendo que necesitaban un Salvador. De la misma manera, el creyente o la persona pecadora, al ver
que está perdido se acerca a Jesucristo a través de la obra de Él. No hay otra manera de acceder al Padre sino a través de Jesucristo. Luego de eso nosotros pasábamos vemos en el tabernáculo que está el altar de bronce, donde ahí la persona tiene el acceso al tabernáculo, pero solamente después de que traían el sacrificio, los sacerdotes ponían las manos sobre la víctima, que era el sacrificio, en representación de la persona que lo traía y de ellos mismos, diciendo que esto era un simbolismo de una representación de que ellos se merecían el castigo, pero que el animal inocente, de acuerdo a las instrucciones dadas por Dios en Éxodo y Levítico, muestra que tomaba el lugar de ellos, hacía la expiación que habría de cubrir sus pecados hasta que Dios mande al libertador. Sí, y nosotros vemos cuán importante es que el sacrificio. Sí, esto que se hacía, lo primero mostraba que sin el sacrificio no podían pasar, ¿ya? Y, por ejemplo, si ustedes se fijan en Juan capítulo 1 y el versículo 29, Juan el Bautista, al referirse a Jesucristo, él dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Juan capítulo 1 y el versículo 29 dice lo siguiente, y les voy a leer otros versículos también que son importantes y relacionados con esto, de que sin el sacrificio, sin la obra de Jesucristo no hay acceso al Padre, pero una persona que ha entrado, que ha pasado, ha entendido que es pecador, que está separado de Él, al ir a Jesucristo nace de nuevo, es una nueva criatura y tiene acceso al Padre. Entonces, Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense también conmigo en 2 de Corintios capítulo 5 y el verso 21. 2 de los Corintios capítulo 5 y el verso 21. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto es el acto de la expiación. Si Él tomó nuestro lugar, pagó el precio, su propia vida por nosotros. Fíjense también lo que dice Efesios capítulo 1 y el versículo 7. Efesios capítulo 1 y el verso 7 dice lo siguiente. En quien tenemos redención por su sangre. ¿Sí? Al momento de hacer el sacrificio, la sangre era derramada completamente, o sea, había cualquier cantidad de sangre. ¿Okay? ¿Sí? En los sacrificios que se hacían diariamente, recuerden que había mucha gente, estábamos hablando de que el pueblo de Israel, una vez que salió de Egipto, estábamos hablando de más o menos 2,5 millones de personas que habitaban en el desierto y iban caminando nómadas, guiados por la columna de fuego en la noche y la columna de nube en el día, y el arca iba enfrente de ellos. Ahora, el arca ahora estaba dentro del tabernáculo, ¿sí? En el lugar santísimo. Y sobre el arca, la mesa de la propiciación o el propiciatorio, donde entraba el sumo sacerdote una sola vez al año, cubierto de sangre por él mismo y por las del pueblo. ¿Okay? Ahora, aquí nosotros estamos viendo que es en Cristo Jesús que nosotros tenemos redención por la sangre de Él y el perdón de los pecados por las riquezas de su gracia, que desde antes de la fundación del mundo planificó el mostrarnos su amor en Cristo Jesús para tener comunión con Él. Fíjense también en Efesios capítulo 2 y el versículo 13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es por la sangre de Cristo que tenemos entrada a Él, es por haber ido a nuestro libertador.
libertador del pecado, estábamos separados de Él, ahora estamos de hecho cercanos, estamos puestos en Cristo Jesús. ¿Sí? Y miren también conmigo Gálatas capítulo 4, los versículos 3 y 3 al 7, lo que dice Gálatas capítulo 4 y dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Esta palabra es muy importante porque habla de pagar con un precio. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, condenados por el pecado bajo la ley. Si la ley lo que muestra es la santidad de Dios y la injusticia del hombre. ¿Ya? Y el que se acercaba veía que la ley es verdadera, que es santa, y mostraba que demanda un sacrificio, y eso habla aquí, ¿no? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero, dice, heredero de Dios por medio de Jesucristo. Sí, por medio de Cristo. Sí, esto es verdad para nosotros también. La sangre de Jesucristo derramada en la cruz fue fue la expiación, fue el pago dado por nosotros, fue el sustituto, el sacrificio inocente. Cristo Jesús tomó nuestro lugar, ¿sí? Y eso nos hace posible entrar a la presencia de Dios y disfrutar de el ser hijos de Él, ¿sí? Ahora, justamente luego de eso estaba el ábacro, o lo que habla donde se lavaban los sacerdotes, este recipiente de bronce donde ellos se lavaban, y estaban ensangrentados, ¿no? Y ahí se limpiaban, pero solamente podían hacer esto después de haber hecho el sacrificio, ¿sí? De la misma manera que una persona no creyente, alguien que no cree, alguien que no ha nacido de nuevo, la palabra de Dios, ¿sí?, únicamente le puede servir alguien que no cree muy poquito, ¿no? Como para sacar ciertas normas morales, y aún así no le sirve, ¿sí? Pero para alguien que es hijo, alguien que ha entendido la verdad, la palabra de Dios, al ir creciendo espiritualmente, nos limpia. O sea, estamos limpios de todo pecado, pero también nos muestra, nos purifica, nos capacita para una relación correcta con Dios al conocerle a Él. Todo este estudio de conociendo a Dios tiene que ver con regresar a la verdad, regresar a la palabra de Dios, ver las cosas como Dios las ve, y vernos a nosotros mismos de la manera que Dios nos ve, ¿sí? En confianza en Él, ¿sí? Luego del sacrificio, y es luego de que cada persona ha entendido el perdón de Dios a través de la obra de Jesucristo, llega a ser hijo y tiene ahora como hijo, puede entrar directamente a la presencia de Dios. Fíjense conmigo lo que dice Efesios capítulo 5 y los versículos 25 al 27. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí, así es como estamos delante de Dios. Sin el sacrificio es imposible, ¿ya? Ahora, luego de esto estaba el tabernáculo, donde tenía el lugar santo, el primer cuarto, y luego de eso el lugar santísimo. Al entrar el sacerdote, sí, que también el sacerdote eran descendientes de Leví, y solamente ellos podían hacerlo, ¿sí? No era
no era por ellos que eran mejores, sino era por ser descendientes de Leví. Lo mismo que el creyente, una vez que nace de nuevo, sí, ya es sacerdote, la Biblia le pone como un mediador entre Dios y alguien que no le conoce. Sí, nuestra tarea aquí es de compartir el Evangelio, pero una vez que entendemos quiénes somos en Él, para hacer lo que Él hace, hacer por el poder del Espíritu Santo, comunicar la verdad. ¿Sí? Si ustedes se fijan conmigo, en Éxodo capítulo 25, versículos 23 al 30, nosotros encontramos que para entrar ahí, tenían ahí, el levita encontraba ahí los panes de la proposición, que eran panes, 12 panes, uno representaba cada uno de las tribus de Israel, y, y la relación que ellos tenían con el Padre era únicamente por lo que Dios había hecho, más bien dicho, los sacerdotes que entraban ahí, descendientes de Leví, no era por lo bueno que eran, sino era porque eran descendientes de Leví. Y de la misma manera, un creyente, una vez que nace de nuevo, ya es un sacerdote de Dios, ¿sí? Un representante de Él aquí en esta tierra. ¿Sí? Esto nos muestra una figura física de la relación con Dios. Miren conmigo en Juan capítulo 6 y el versículo 35. Juan capítulo 6 y el verso 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y los versículos 47 al 51 también dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, ¿sí? Y yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y aquí está otra vez la figura del sacrificio del pan de vida de Jesucristo, la obra terminada de Él. Sin el sacrificio no se podía entrar al tabernáculo y sin el representante, el levita, no podía nadie más entrar, o el sumo sacerdote que pasaba hasta el lugar santísimo. Sin este representante no podían entrar. El pan de vida para nosotros es Cristo Jesús, ¿ya? Y muy importante esto, fíjense lo que dice aquí, termino de leer el versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? Fíjense también conmigo Lucas capítulo 22 y el verso 19. Lucas 22, 19 dice lo siguiente. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Sí, 1 Corintios 11, 23 al 26 también vemos el mandato de Dios a la iglesia cuando Pablo comparte con los corintios en cuanto a la Santa Cena, y nosotros vemos que es por la obra de Jesucristo que tenemos acceso a Dios, es porque Él es nuestro representante, Él es el pan de vida, sin Él no hay vida, ¿sí? ¿Sí? Para nosotros como creyentes tenemos que entender que la comunión con el Padre viene después del sacrificio y es después de haber conocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Un no creyente
que no ha nacido de nuevo no puede tener comunión con el Padre porque está separado de Dios, es pecador. Y eso dice la Biblia en Efesios, que éramos nosotros, estábamos separados de Él. Pero al haber creído, ahora tenemos comunión con Él por la obra de Jesucristo. Y nos toca a nosotros pasar por ese lavatorio que habla acerca de, muestra el agua de la palabra, que nos enseña, nos deja conocer quiénes somos en Él, nos deja conocerle a Dios verdadero, y el Espíritu Santo nos abre los ojos y nos toca crecer en el conocimiento de Él, ¿sí? Segunda de Pedro capítulo 3 y el versículo 18 dice esto, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Sí, otra vez una figura de que la palabra de Dios nos limpia, nos deja ver, y eso es solamente a través de haber conocido al Señor Jesucristo. Un no creyente puede tomar la palabra y simplemente sacar notas morales, ¿sí? Pero no le da acceso al Padre. Ahora, inclusive lo moral no le sirve porque sigue estando separado de Dios. La comunión con el Padre es a través del Hijo Jesucristo, quien es el pan de vida, y tenemos el acceso a Dios. Ahora, dentro de esto también había el altar de incienso, ¿sí? Y en el altar de incienso hay dos cosas. La una es la luz, que Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y también tenemos ahí que para que exista la luz debía estar puesto aceite para que pueda quemar esto. Y el aceite en el Antiguo Testamento generalmente se usa como una representación del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuán importante es esto, no? Fíjense conmigo en Éxodo capítulo 30, los versos del 1 hasta el 10. Vamos a leer esta porción. Y dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás, su longitud será de 1 codo, su anchura de 1 codo, será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos los darás en derredor una cornisa de oro. Le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramarás sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. ¿Ya? Ahora, de acuerdo a Éxodo 30, el versículo 10, el incienso quemado ahí hablaba acerca de llevar un olor grato hacia Dios. Y el versículo anterior, que hablaba de no mandar un incienso extraño, es que generalmente tenían esto como algo religioso, o llevaban incienso a cualquier Dios, pero no debía ser así con Dios, sino simplemente de acuerdo a las órdenes dadas por Dios, de acuerdo al modelo dado por Él, de acuerdo a lo que Él hacía o lo que había hecho, les había dado a conocer a través de Moisés. Tenía que ser exactamente así. Sí, generalmente en el Antiguo Testamento nosotros vemos ofrendas a dioses ajenos,
y no se hablaba acerca de esto, sino tenía que ver con una confianza en lo que Dios había hecho, ¿sí? Este incienso causaba un olor grato delante de Dios, y para nosotros vemos que lo único que a Dios agrada es la vida de Jesucristo en el creyente. ¿Sí? Segunda a los Corintios, capítulo 2 y el versículo 14, muestra lo que agrada a Dios. Fíjense conmigo en segunda a los Corintios, capítulo 2 y el versículo 14, lo que dice. Solamente en Cristo Jesús podemos agradarle a Él. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, ¿sí? Una persona que le conoce, que está limpio por la palabra, que entra por el sacrificio de Jesucristo, no por sus propias obras, que por el Espíritu Santo refleja la vida de Jesucristo, la luz de Cristo en nosotros, el fruto del Espíritu de Gálatas 5, 22 y 23. Dice aquí, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, en Él. ¿Sí? Es en Él que nosotros tenemos, como creyentes hoy en día, la aceptación delante de Dios, y también que esa aceptación nos muestra el caminar aquí delante de Dios por el poder del Espíritu Santo, y lo que muestra, ¿no? Lo que refleja al resto, que es la obra de Jesucristo. ¿Sí? El incensario que estaba ahí estaba con cenizas o con fuego, con carbones encendidos, y generalmente el fuego habla acerca del juicio, ¿sí? Y ese juicio que fue por la obra el juicio de Dios en Cristo Jesús, es lo que agrada al Señor, no nuestras buenas obras, no nuestros buenos esfuerzos, sino la obra de Jesucristo. Y eso llega al Padre. Cuando una persona, al conocerle a Él, cuando ora en su posición en Cristo Jesús, no por lo que Él es. Ahora, al ir creciendo espiritualmente, nosotros también vamos a ver que nuestras oraciones cambian de estar enfocados solamente en nosotros mismos a dar gracias por lo que somos en Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso también produce un deseo del mismo Espíritu Santo en nosotros de estar más constantemente dependiendo en el Señor. ¿Sí? Filipenses capítulo 3 y el versículo 3 dice lo siguiente. Fíjense conmigo, Filipenses capítulo 3 y el versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sí? Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, al reconocer que por nosotros mismos no somos capaces, pero por Cristo Jesús nos acercamos al Padre. ¿Sí? Lejos de la cruz, la oración no se vuelve nada más que algo, un ritual. Y en el Antiguo Testamento, cuando vemos que decía que no se traiga un incienso extraño, habla de esto, o sea, no de una manera religiosa, sino por quienes somos en Cristo Jesús, sino por una manera como algo legalista, algo del esfuerzo del hombre por agradar a Dios, sino porque estamos en Cristo Jesús y vivimos así, podemos adorar a Dios. Dense cuenta que cuando usted y yo no oramos, también muestra que no estamos descansando en la obra terminada de Cristo Jesús. Sí. Ahora, sigamos viendo, hermanos queridos. Éxodo capítulo 25, los versos del 31 al 40, nosotros vemos ahí el candelabro. Sí, y en este candelabro, en Éxodo capítulo 25, los versos del 31 al 40, o el candelero de oro, nosotros vemos ahí que después de la mesa de la propiciación, del incienso, también estaba el candelabro,
Y esto habla acerca de el hombre dejado aquí en esta tierra luego de haber aceptado a Jesucristo para ser luz para otros, para guiar, para mostrar la verdad de Dios a otros, ¿sí? Jesucristo dijo, yo soy la luz, yo soy la luz del mundo. Fíjense conmigo en Juan capítulo 1, los versículos del 1 al 9. Juan capítulo 1 y los versículos del 1 al 9, fíjense lo que dice. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vio por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y era de la obra de Jesucristo, ¿no? Sí. Él es la fuente de la luz, es Cristo Jesús en nosotros quien deja ver a otras personas acerca de Dios, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, conmigo, en Colosenses capítulo 1, el versículo 12. Colosenses capítulo 1 y el verso 12. Recuerden que estamos viendo el tabernáculo y como una figura de la obra terminada de Jesucristo, ¿no? Colosenses capítulo 1 y el versículo 12 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, en Cristo Jesús, en dependencia de Él. Sí, fíjense también conmigo 1 Tesalonicenses 5:5, lo que nos dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, sí, somos de Él. Miren también lo que dice 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro capítulo 2 y el versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, y ese es el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? El candelabro o el candelero de oro que estaba en el tabernáculo era un simbolismo de la luz, ¿sí? Como para nosotros es la obra de Jesucristo en nosotros que alumbra, somos puestos para alumbrar, para dar dirección, para mostrar la verdad, para mostrar que estamos perdidos, que alguien está en tinieblas, la luz es de Él. Y eso es solamente por el poder del Espíritu Santo en una persona que depende en Él y Dios le utiliza, ¿sí? Es por Él, ¿sí? Es por el Espíritu Santo que nos ministra cada día, nos guía a la verdad, y eso es lo que dice su palabra. Por ejemplo, es el Espíritu Santo que nos dirige a Jesucristo. Usted dependa en el Espíritu Santo y no se esté preocupando de ninguna otra cosa, y es el Espíritu Santo que le dirige a Él, y es el Espíritu Santo que nos permite hablar con otras personas y mostrar lo que Dios quiere, ¿no? Juan capítulo 16 y el versículo 14, fíjense lo que dice, ¿no? Juan capítulo 16 y el verso 14. Ya llegué. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, acompáñeme a 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 12 también.
Primera a los Corintios, capítulo 2, y el versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Fíjense también, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1 y el verso 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Sí, la comunión entre hermanos es por la obra de Jesucristo. Primera de Juan 1.9 también 1.3 nos muestra que nuestra comunión es en Cristo Jesús. Sí, fíjense también, Primera a los Corintios, capítulo 6 y el versículo 11, ¿no? Primera a los Corintios, capítulo 6 y el verso 11. Nuevamente vemos aquí que la luz es Él en nosotros, ¿sí? Primera a los Corintios 6, 11. Y esto erais de algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ya? A la medida que crecemos espiritualmente viéndole a Él a través de su palabra, de la verdad, recuerde, nadie puede acceder a Dios si no es a través de Jesucristo. El sacrificio, la puerta que nosotros encontramos, y para entrar, el lavamiento de Dios por la palabra es que nos muestra, nos deja conocerle a Él para acercarnos como Él quiere, no a nuestra propia manera. Y vamos viendo esto muy, muy claramente aquí, ¿no? También vemos que el sacerdote forma algo muy importante de esto, y mencionamos un poquito esto hace un momento, es que los sacerdotes fueron escogidos por ser descendientes de Leví, como los sumos sacerdotes eran descendientes de Aarón, ¿sí? No por ganancia eran escogidos, ya por solamente el hecho de nacer dentro de la familia de Leví o ser descendiente de Aarón, ya formaban parte del sacerdocio, ¿no? Y eso es lo que nosotros encontramos, que el rol principal, la función principal de los sacerdotes era de ser mediadores entre Dios y el hombre. Lo que hace Jesucristo en nosotros es que es nuestro mediador y nuestro representante, y Él mismo es el que hace el sacrificio, y es a través de Él que tenemos acceso al Padre. Y un creyente, por estar en Cristo Jesús, ha muerto juntamente con Él, ha resucitado, y ahora por el Espíritu Santo es luz aquí en esta tierra y da a conocer a otros de su palabra, de la verdad, de lo que Dios ha hecho, ¿sí? Pero el estándar de vida era no era por quién era, nosotros, nuestro estándar de vida es por quienes somos en Cristo Jesús, ¿sí? Y nosotros leímos en Primera de Pedro 2 algo muy importante, y fíjense conmigo, les voy a leer de nuevo del versículos 4 al 10, Primera de Pedro, capítulo 2. Desde el 4 al 10, nosotros leímos ya algunos versículos de aquí, pero dice: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para que vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso para los que no, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas, muy importante este que leímos, es como decir, pero vosotros
Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Sí, eso es lo que somos en Cristo Jesús ahora nosotros. Hemos alcanzado misericordia por la obra de Jesucristo. Sí, es Jesucristo nuestro sumo sacerdote. Él es el que nos representa. Sí, Él es nuestro sumo sacerdote, lleno de gracia, lleno de misericordia. Él es el que Él es nuestro sumo sacerdote. Fíjense conmigo en Hebreos capítulo 2 y el versículo 17. Hebreos capítulo 2 y el verso 17. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote, en lo cual a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Él tomó nuestro lugar, nos entiende. Él se hizo hombre y fue lleno de misericordia y fiel, lleno de fe. ¿Sí? Miren también Hebreos 4 y los versículos del 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sí, Él fue escogido por Dios. Fíjense lo que dice Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo: tú eres mi Hijo, y yo te he engendrado hoy. El versículo 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Y esto es muy importante porque no era ni levita, ¿sí?, ni era de la tribu de Adón, sino es venido de Dios. Muy importante. ¿Ya? Y Él es nuestro sumo sacerdote para siempre. Hebreos 6 y el versículo 20 dice: donde Jesús entró por nosotros como procursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. El sacerdocio de Él es para siempre. Él es siempre nuestro representante. Hebreos capítulo 7, versículos 23 al 28. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a los débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Sí? Él es nuestro sumo sacerdote, quien está sentado en los cielos, y fíjense lo que dice el versículo 1 del capítulo 8 de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, sentado a la diestra del Padre. Él es el sumo sacerdote del tabernáculo que nos representa. Fíjense, Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 12. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, sino es celestial, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por la sangre sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Sí?
Y finalmente quisiera que leamos Hebreos 10 del versículo 19 al 23, donde vemos que la vida del creyente es a través de él por fe, ¿sí? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con el agua pura. Aquí hace una figura de todo lo que es el tabernáculo, ¿no? A través del sacrificio, lavados por la palabra, entramos a la presencia de Dios y estamos presentes delante de Él, ¿sí? Purificados, dice, nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Amén. Sí, es por la obra terminada de Él que nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo y tenemos todo en Él. Gracias, hermanos. Seguimos estudiando.